Le doy gracias a Dios y a mi presidenta por darme el honor de traer el mensaje hoy. Y bueno, yo le quiero decir algo antes, es que yo ahora mismo no he pasado más nervios en mi vida. Y yo quisiera que ustedes me ayuden, ¿saben? Cualquier cosa ustedes me dicen amén. Y si yo lo digo mal, usted me agarra después y me dice, mira, vale, amén. Diga amén. 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 Yo quiero estar predicando en Daniel 3, el capítulo 10 17 y 18. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí nuestro Dios. No, espérense. Es del 16 al 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos estatua que has levantado. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Yo voy a predicar sobre una historia muy conocida, pero siempre es bueno que recordemos las cosas grandes que tenemos en la Escritura de Dios. Esta historia trata de un rey llamado Nabucodonosor que hizo un edicto y que creó una estatua y dijo que el que no la adorara lo meterían en el horno de fuego. Y esto tendría que adorar a la estatua cuando sonaran los instrumentos. Y pues la primera vez que sonaron, se postraron los que estaban allí, y hubo 3 jóvenes que no se postraron. Amén. Yo me quiero hacer una pregunta ahora mismo, y es que ¿qué consecuencia o sería bueno postrarnos ante estos dioses? Vamos a ir a Éxodo 23, que nos dice que Dios no tiene una palabra acerca de esto. Amén. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. Yo creo que estos jóvenes sabían bien las consecuencias de postrarse y adorar a otros dioses, porque más adelante la historia nos dice, los versículos que acabamos de leer nos cuentan que ellos le respondieron a Dios al rey con una confianza, como si ellos supiera muy bien lo que iba a hacer Dios en su vida. Y es tal que en el versículo 18 la palabra "y si no sepas, oh rey, que no serviremos", eso significa que Dios lo salvara o no lo salvara, salga lo que salga de ahí, ellos no iban a postrarse ante la estatua del rey. Entonces esto a mí me enseña que nosotros lo principal que tenemos que querer en nuestra vida es quedar bien ante Dios, no importando lo que nos ofrezca el mundo, sin importar la consecuencia de lo que conlleve darle la espalda al mundo. Así que tenemos que estar confiados en Dios, que Él nos va a sacar de las consecuencias malas, haciendo lo que el diablo no quiere. Quiera Él o no quiera, hay que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Pues vemos que más adelante en la historia que el rey parece que, bueno, cuando le echaron a los jóvenes, le echaron el horno de fuego, pues vemos que el rey, cuando le echaron, ve en el horno del fuego y ve a los jóvenes y ve a uno más y dice:
a los consejeros, pero ustedes no echaron a 3. Yo veo 4 y el cuarto parece hijo de los dioses. Amén. Ya estamos viendo a un rey que quería que adoraran a sus dioses y a sus estatuas. Ya está metiendo a Dios en el asunto. Antes él creía solo en sus dioses y sus estatuas, pero ahora ya está creyendo en un Dios. Pero vemos que también el rey se acerca a la puerta y dice a los jóvenes: Sadrac, Mesach y Abednego, salgan fuera, hijo del Dios Altísimo. Ya vemos que ya él como que cree ya totalmente, ya no tiene duda de lo que es el poder de Dios. Amén. Y cuando ellos salen, los que estaban allí, los que se postraron ante la estatua de Nabucodonosor, vemos que no lo ven, que sale ni sin el pelo quemado, con la ropa como entró, y solo que se quemó yo creo que fue las ataduras, y vinieron caminando hasta él sin nada. Y pues vemos que el rey más adelante dice que solo se adorara al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que es nuestro Dios y está vivo, y le dice que el que no adorara al Dios de estos 3 sería descuartizado y su casa se convertirá en un velorio. Amén. Yo quiero decir algo, es que esto me enseña a mí que, como le dije antes, hay que confiar en Dios. Pero nosotros tenemos que, sin importar el problema en el que estamos, seguir confiando en Dios, porque Dios no nos pone un problema que no podamos sobrellevar. Y si Dios nos pone un problema es para que después del problema haya cosas buenas. Por ejemplo, aquí vemos que Dios, el rey engrandó a Mesach, Sadrac y Abednego después del problema. Así que nosotros tenemos que estar confiados en Dios sin importar lo que vaya a pasar y esperando en que Dios, después de la tempestad, va a venir tranquilidad. La persona que continúa. Amén. La historia de la juventud, pero que todos podemos ser lanzados al lago de fuego. Ahora, recuerde algo, que lo lancen, no se tire usted. Que lo lancen, pero no se tire usted. Mientras te lancen, Dios siempre te va a estar esperando allí para librarte. Si te tira, ya no hay una legalidad de Él sobre ti. Y el diablo es experto en subir la temperatura a los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, el que esté firme procure no caer. Y yo creo que estamos viviendo en el tiempo donde muchas personas están cayendo en ese lugar. Pero aquellos que caigan y tengan la cobertura de Dios, yo creo que el mismo semejante al de los dioses que estuvo allí en Babilonia hace miles de años, siempre va a estar para librar a sus hijos. Repito, Dios siempre va a estar para librar a sus hijos. Y lo que comenzó como un problema, terminó Nabucodonosor diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Dice, ahora aquí hay que adorar al Dios de Sadrac. Es decir, el Dios que él no conocía, ahora lo conoce por los jóvenes que cayeron en el horno. Después del horno, la gente tendrá que reconocer el Dios que te libró de ese horno. Es decir, que cuando Dios nos libra del horno, son muchas cosas que se reciben. Número 1, conocemos a Dios en el fuego. Número 2, reconoce Nabucodonosor que Dios está con nosotros. Y número 3, el proceso no se salta. Y lo que fue en principio un problema, ahora todo el mundo hasta predica miles de años de estos jóvenes. Que tu proceso sea de testimonio y que la gente diga, ¿te acuerdas de fulano, el proceso que pasó? Yo lo pasaré también, porque ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Tenemos la segunda parte de ese mensaje, nuestra hermana Lidia con nosotros. Gloria al Señor.
Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Estamos contentos porque Dios nos permite un día más. Que sea un día más no significa que sea un día cualquiera. Es porque es otro día, ¿verdad? Un día nuevo, un nuevo día. Pero un día especial para estar en su casa y exaltar y glorificar su nombre. Yo creo que mi parte es la primera porque Ronald habló de los jóvenes, pero yo quiero hablar más bien de los niños. Que los niños van creciendo y van por adolescentes, luego por jóvenes y ya usted sabe, ¿verdad? Se convierten en adultos. Así que quiero leer en el libro de Marcos, en el capítulo 10, el versículo 13 hasta el 16. Amén. Y leemos en el nombre de Jesús. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos respondían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándoles en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Creo que hubo un versículo que leí mal. Devuélvemelo al 14, a ver. Viéndolo Jesús, dale al 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían. Esa era la palabra. Los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Amén. Yo siempre he tenido un poco de controversia, o tenía, ya no la tengo. Mientras escuchaba hablar de estos versículos, o más bien leerlos, y yo también lo leía, yo decía, pero ¿por qué Jesús dice que dejen los niños venir a mí? Porque de los tales es el reino de Dios. Porque yo pensaba, yo tenía que los niños, en principio, yo decía, pero los niños no son tan santos como parecen, ¿eh? Los niños mienten. Y si te dejas engañar, también te engañan. Y aparte, cuando todo lo que ven lo quieren para ellos. ¿Por qué Jesús dice que hay que ser como los niños entonces? Pero claro, es que hay una cosa buena que tienen los niños. No, una cosa buena no, los niños son buenos. Y es que eso que ellos hacen de querer todo y de mentir, obviamente si usted no lo corrige, ellos van a seguir mintiendo y van a seguir queriendo todo, pero ese es una cosa, eso lo hacen ellos en su inocencia. Ellos son inocentes y entienden que todo lo que ven, bueno, pues para ellos. Como papá y mamá los consienten además, dice, bueno, pues aprovecho la oportunidad y quiero, pero entendiendo que la razón o una de las razones por la que Jesús dice en su palabra, deja que el que no le recibe el reino como un niño no heredará el reino, pero no me quiero adelantar, sino quiero volver. Dice que traían los niños a Jesús y que los discípulos reprendían a los padres para que no trajeran los niños. Y dice la Biblia y acentúa que Jesús se indignó. ¿Por qué? Porque Jesús quiere todo lo contrario. Yo, según estudiaba, veo que los filósofos griegos y los rabinos judíos no le daban ninguna importancia a los niños. Y yo me pregunto, para que una persona llegue a adolescente y llegue a joven y luego llegue ya adulto y a mayor, ya primero hay que pasar por el niño. Y si usted no le da una importancia, ¿cómo es que luego cómo va a adquirir los conocimientos necesarios? Si usted no le da ninguna importancia, significa que usted va a pasar de ese niño y lo va a dejar y lo va a criar haciendo lo que le dé la gana a él, porque usted no le está dando importancia. Sin embargo, la importancia que usted le dé, es verdad que a veces los niños se pueden desviar, después de mayores se pueden desviar, pero hay unos principios cimentados que difícilmente ellos en cualquier momento no los vayan a recordar.
Y una cosa más, y es que según sigo leyendo los versículos, nosotros cuando ya venimos a Jesucristo, que somos después, ya somos adultos, ¿verdad? Y conocemos a Jesucristo, pasamos a ser niños. Porque aquí en el Evangelio dice la Biblia que somos nueva criatura. Entonces, tenemos que empezar de nuevo a aprender. Y para eso necesitamos a unos padres que nos den la importancia que eso merece. Porque si no hay una importancia, no se nos va a educar de la forma que necesitamos ser educados en la casa de Dios, en los caminos de Dios, en la palabra de Dios. Y por ende, necesitamos esa instrucción. Pero tenemos un problema, ¿por qué? Porque somos niños en la fe, pero a la vez somos adultos físicamente, ¿verdad? Entonces eso a veces se encuentra y eso muchas veces nos impide que nos entreguemos en las manos de Dios como deberíamos hacerlo. Yo creo que deberíamos más veces sacar ese niño que llevamos dentro y entregarlo en la mano del Señor, porque pensando en que somos adultos, ay, que si las responsabilidades y estamos buscándole lógica a todas las cosas, muchas veces nos enredamos en poca cosa. Debemos abandonarnos en las manos del Señor. Yo no sé si usted se da cuenta y está de acuerdo conmigo que las personas cuando son así como un poco medio locotronas, por decirlo así, sin ofender, ¿verdad? Como que se convierten a Jesucristo y ellos se abandonan total y hacen cosas que usted dice, pero bueno, pero en esas personas Dios se glorifica de una manera tan especial y tan bonita que usted dice, pero bueno, que usted se queda sorprendido. A mí me ha pasado con más de una persona que yo la veo que dice y hace lo que piensa, obviamente en Dios, no en cualquier cosa, en Dios. Y como que no tiene esa vergüenza ni ese reparo de encontrarse con la gente y decirle, mira, tú tiene que venir a Jesucristo. Yo creo que mientras más juicio tenemos y mientras más le buscamos ética a las cosas y más lógica, como que nos cuesta más acercarnos a las personas y hablarle de Dios. Sin embargo, hay gente que no tiene ningún problema en venir a encontrarse con la gente y hablarle al Señor. Otra cosa importante que tienen los niños, aunque ellos no hablen su mentirita y su engaño, ¿verdad? Es que cuando papá le dice una cosa, ellos creen en eso que su papá le dijo, absolutamente. Entonces Jesús, una de las cosas que Jesús encuentra en los niños es humildad, es sencillez y es fe que a menudo no se encuentra en los mayores. Si nos vamos más atrás en los versículos, en el capítulo 9 del mismo Lucas, el versículo 32 al 37 habla de cuando Jesús se refería de los niños como cuando los discípulos caminaban con él y en el camino iban claudicando quién era el mejor, quién iba a ser el mejor en el reino de los cielos. Jesús, que conoce lo que estaban pensando, le pregunta, ¿por qué claudicáis entre vosotros? El que va a ser más grande en el reino de los cielos es el que sea como un niño. Pero no solamente se queda ahí, también dice el mismo capítulo, en el versículo 42, que Jesús dice que es imposible que no vengan los tropiezos. Pero hay quien haga tropezar unos de estos pequeñitos. Porque ya ahí no se está refiriendo a niños directamente, pero a nosotros, Papá Dios nos llama pequeñitos. Y yo repito el versículo, es imposible que no vengan los tropiezos, porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados cuando usted viene a Jesucristo. Él va a hacer su lucha para desviarlo, para apartarlo, para que lo que usted recibió de Dios no crezca, no avance. Pero no es solamente Satanás, también los deseos de su carne, la concupiscencia. Usted se va a sentir atraído por los placeres que hay en el mundo, que son muchos y que son buenos, no vamos a decir que no, pero que son temporales y que muchos conducen a la muerte. Y a veces no conducen a la muerte necesariamente, pero que trae unas consecuencias muy fuertes, por las que usted posiblemente tenga que llorar unos cuantos días, o tal vez más de unos cuantos días. Entonces, pero si alguien se levanta y le causa a usted un tropiezo,
la Biblia dice, ay de ese que hace tropezar a mi pequeñito. Le fuera mejor atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. O sea, usted, el día que usted piensa hacer caer un pequeñito de estos de Dios, no se le ocurra, pero si lo piensa, primero tírese al mar. No lo haga. Aleluya. Entonces el Señor nos trata a nosotros con esa ternura, como niños. Nosotros somos niños para el Señor. Y como tal, y cuando digo como tal, tenemos que comportarnos. No es que usted ahora va a comenzar a ponerse pañal, ni a caminar gateando, ni por menos. Usted tiene que ser adulto en juicio. Pero en cuanto a la dependencia de papá Dios, usted tiene que depender totalmente de Dios. Debemos depender totalmente de Dios. Entonces el Señor, entonces seremos los mayores en el reino de los cielos. La Biblia habla de Jesús hablando de Juan, que dice que no hubo un profeta más grande que Juan, pero que el más pequeño, el que se comporte como un niño, será más grande que Juan. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo el nombre de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, yo creo que nosotros debemos abandonar tantos prejuicios, tantas cosas, como que hacemos cosas malas y nos sentimos como que la culpa nos abarca, las responsabilidades muchas veces nos ahogan, porque no hemos sabido buscar al Señor, venir a Dios como la Biblia pide que vengamos a Él. Y yo repito, si no le damos la importancia a los niños que deben tener, entonces, ¿cómo va a ser de mayor un adulto? Esta lectura viene después de una lectura donde Jesús también hablaba del divorcio. Y usted dice, ¿qué relación tiene el divorcio con los niños? Tiene una relación con el divorcio, porque también la gente de antes y las de ahora, yo creo que más, les nada divorciarse. Pero claro, a los niños, ¿quién lo hace partícipe de un divorcio? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, los más perjudicados son los niños cuando hay un divorcio. Los más perjudicados cuando usted toma una decisión incorrecta
siempre son los niños, porque ellos son los indefensos, sobre todo cuando el divorcio, papá y mamá se divorcian, mamá sufre, papá sufre un tiempo, pero hay un tiempo que mamá y mamá se casan con otro, pero los niños siguen o con papá o con mamá, siempre le falta uno, y en el peor de los casos a veces se quedan sin ninguno de los dos. Pero me parece que es por lo mismo, porque no le damos la importancia a los niños. Entonces Jesús dice que los filósofos griegos no le den importancia, que los rabinos judíos, maestros judíos, no le den importancia. Tráemelo, que a esos son los que yo quiero. Tráemelo, déjalo, no me lo reprenda, no, pero ¿cómo me lo va a devolver? No, déjalo que vengan a mí. Padre, madre, comprende la importancia que tienen los niños. Qué bonito que podemos ver a John Ariel y podemos ver a Ariel cantar. ¿Por qué? Eso no se consigue de hoy. No, eso es porque ellos han venido a la iglesia. Eso es porque papá y mamá están instruyendo a sus niños en la iglesia. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Pues cantar. Pero ¿cuántos niños usted no ha visto? Yo sé que usted lo ha visto. Yo también lo he visto mucho, que me duele en el corazón. Yo he visto niñas cantando las obscenidades que suenan de la música que está sonando, de la que más está sonando en el mundo, cantando esas obscenidades y bailándola al ritmo de esa música. Que eso mire, eso es un dolor. ¿Qué va a hacer esa niña? ¿Qué va a hacer ese niño cuando esté mayor? No hay principio, no hay moral. Entonces, yo diría que esos padres no han entendido la importancia que tienen sus hijos. Porque si hay una cosa de la que hay que estar pendiente, es de los hijos. Y no solamente cuando estén así niñitos, no. Los padres siempre tenemos una responsabilidad. Ya tengo que comenzar a mezclarme porque estoy hablando de los padres como que yo lo soy. Los padres siempre vamos a tener una responsabilidad. Aunque tu hijo se haya ido y haya hecho otra familia, siempre hay una responsabilidad, porque los hijos siempre serán hijos y tú siempre serás papás. Y si por tú no ponerle la atención a tus hijos que ellos necesitan, los hijos, por inocentes, cometen situaciones que después no solamente a ellos les va a doler, sino a usted como papá, que no estuvo pendiente de su hijo como mandaba la ley o como debería estar. Así que mi consejo en esta tarde es que yo sé que a lo mejor ustedes estarán pensando, pero ¿por qué me estás aquí queriendo como dar cátedra de papá? No es cátedra, es un consejo, porque hay veces que y yo sé que nosotros hacemos lo mejor por nuestros hijos, no hay un libro que nos diga es esto lo que tenemos que hacer, pero como padres que amamos a nuestros hijos queremos hacer lo mejor, pero lo mejor para los hijos es educarlo en la palabra del Señor. Educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Que llega un momento que ellos crecen y toman decisiones. Bueno, yo les podía testificar cosas, pero voy a testificar de mi hija más pequeña. Cuando tenía como 15 años por ahí, un día me dijo: mami, yo como que estoy desanimada. Y yo la miré y le dije: yo soy un poco brusca. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás descarriada? Sí, dice ella, sí me dio. Bueno, mi amor, que yo te obligue a ser cristiana, no es malo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser cristiana mientras estás al lado mío y mientras estás en la iglesia. Pero cuando tú salgas a la calle, tú vas a hacer cosas que no son de cristiano. ¿Y qué va a pasar? Que entonces eso va a dar de crédito al evangelio y posiblemente a mi testimonio también. Ahora bien, mientras yo te mantenga y tú vives en mi casa, usted va para la iglesia. Y no a cualquier hora, usted va temprano para la iglesia. Y hubo un día que me quiso desafiar. Sí. ¿Viste que vamos para la iglesia? Ay, se quedó ahí. Y cuando yo estaba casi lista, ya era casi la hora, ella estaba ahí, toda ella. Y yo le dije: son 5 minutos que tiene, que cuando yo salga por ese ascensor, tú también estés saliendo conmigo. Y créame, cogió el ascensor primero que yo.
cogió el ascensor primero que yo. No, y pobre de ella. Entonces, que no quieran hacerlo después de una edad, no lo podemos obligar, pero siempre con amor, con amor. También puedo testificar de una que se me descarrió, y esa sí era difícil porque no quería que yo le predicara, y yo decía, si ya no quiere que yo le predique, ya conoce al Señor, no le predico. Pero de vez en cuando decía, mira, a mí me toca predicar y tengo este pasaje aquí. ¿Qué tú crees que yo puedo sacar de eso? Me levantaba una ceja y me dejaba la otra para abajo, porque ya sabía, ¿verdad? Pero hablaba conmigo de la palabra de Dios. ¿Por qué no me iba a decir que no? Pero aún con sus reservas, yo le hablaba, porque buscaba los pasajes específicos donde le hablaran a ella, ¿verdad? Entonces, con sabiduría, con estrategia, usted siempre sigue metiéndole la palabra del Señor. Siempre, siempre. Así que Dios me le bendiga y procuremos siempre estar pendiente de todo. No importa la edad que tengan sus hijos, mientras tengan en su casa, véale, regístrele, averígüele, búsquele. E intente todo lo posible que no falten a la casa de Dios. Dios le bendiga.